Digestión, absorción y metabolismo. Los principales alimentos que sostienen la vida del organismo son los hidratos de carbono, grasas y proteínas, pero la mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que deben pasar por un proceso de digestión preliminar. En esta presentación expondremos los procesos por los que los hidratos de carbono, proteínas y grasas se digieren hasta convertirse en compuestos suficientemente pequeños como para que puedan ser absorbidos y, en segundo lugar, los mecanismos por los que se absorben los productos finales de la digestión. La digestión es el proceso mediante el cual se descompone el alimento, de manera que éste pueda pasar por el tracto digestivo al torrente sanguíneo. A esta digestión la dividimos en dos, en una digestión mecánica y una digestión química. Se llama digestión mecánica al rompimiento, trituración y el machacado del alimento. En la digestión química se rompen las moléculas grandes para obtener nutrientes, que son las sustancias que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo necesita para crecer, mantenerse y repararse con normalidad. Los encargados de esta descomposición son las enzimas. Estos nutrientes principales son los hidratos de carbono y las grasas. Los hidratos de carbono comprenden el grupo de azúcar y almidón, los cuales los podemos encontrar en las frutas, vegetales, cereales y granos. Las proteínas son las que aportan energía y ayudan al crecimiento y reparación de tejidos, cuyas fuentes son las carnes, lácteos y huevos. Las grasas proveen al cuerpo el más alto contenido energético y calórico. Digestión de los alimentos mediante hidrólisis. Tenemos la hidrólisis de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. En cuanto a los hidratos de carbono, podemos decir que casi todos ellos son grandes polisacáridos o disacáridos formados por la unión de monosacáridos. En el proceso de la digestión, estos polisacáridos se convierten nuevamente en monosacáridos mediante la hidrólisis, que es cuando algunas enzimas específicas devuelven los iones hidrógeno e hidroxilo del agua a los polisacáridos, separándolos en sus monosacáridos correspondientes. Las grasas, podemos decir que casi todas ellas son triglicéridos, los cuales mediante enzimas que digieren las grasas devuelven 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas de ácido graso del glicerol. Las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos, los cuales están unidos entre sí por enlaces peptídicos y que mediante hidrólisis vuelven a separarse. Digestión de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono de la alimentación humana más importantes son 3: la sacarosa, lactosa y el almidón. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, cuando se mastican y se mezclan con la saliva que contiene la enzima hialina. Solo un 5% de la digestión se realiza en esta porción. En el estómago, específicamente en el fondo y el cuerpo gástrico, los alimentos se mezclan con las secreciones gástricas, produciéndose la hidrólisis en un 30 a 40% del alimento. En el intestino delgado, entre un 15 a 30 minutos después del vaciamiento gástrico en el duodeno, el jugo pancreático, que contiene una alfa-amilasa, hidroliza la totalidad del alimento en disacáridos como la maltosa y polímeros pequeños de glucosa. En el epitelio intestinal, los enterocitos contienen 4 enzimas, que son la lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa, que descomponen los disacáridos como la lactosa, sacarosa y maltosa en sus monosacáridos hidrosolubles correspondientes, los cuales se absorben de inmediato y pasan a la sangre portal. En cuanto a la digestión de las proteínas de los alimentos, como ya mencionamos, están formadas por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Una enzima importante, la pepsina, que alcanza su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3,
tiene la capacidad de digerir el colágeno de las proteínas. Este colágeno es un importante componente del tejido conjuntivo intercelular de las carnes, por lo que primero debe ocurrir su digestión para que se pueda digerir la proteína. Esta pepsina inicia la digestión de las proteínas y contribuye en el 10 a 20% del proceso total de conversión de las proteínas en proteasas, peptonas y polipéptidos. La mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, por efecto de las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática, como la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y proelastasa. Estas enzimas solo degradan una pequeña parte de las proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes. En el proceso final de la digestión de las proteínas, en la luz intestinal, está encomendada a los enterocitos, que revisten las vellosidades del intestino delgado, sobre todo en el duodeno y el yeyuno. Estas células formadas por microvellosidades, cuya membrana basal contiene múltiples peptidasas, entre las más importantes podemos citar a las aminopolipeptidasa y varias dipeptidasas, que continúan la degradación de los polipéptidos en tripéptidos y dipéptidos, los cuales se transportan con facilidad a través de la membrana basal de la microvellosidad hacia el interior del enterocito, donde existen varias peptidasas específicas que completan la digestión de los tripéptidos y dipéptidos hasta los aminoácidos simples que pasan a la sangre por el lado opuesto del enterocito. Digestión de las grasas. Las grasas más abundantes, como ya mencionamos, son los triglicéridos, también denominadas grasas neutras, las cuales son componentes importantes de los alimentos de origen animal. La alimentación habitual también incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. En cuanto a la digestión de las grasas en el intestino, debemos mencionar a la lipasa lingual, que es secretada por las glándulas linguales de la boca. Digiere una pequeña cantidad de los triglicéridos en el estómago, pero no es tan importante debido a que la digestión tiene mayor importancia en el intestino delgado por medio de la emulsión de las grasas por los ácidos biliares y la lectina. El primer paso para la digestión de las grasas consiste en reducir el tamaño de las mismas con el fin de que las enzimas digestivas puedan actuar sobre su superficie. Este proceso se conoce como emulsión de las grasas y se inicia en el estómago, el cual continúa en el duodeno gracias a la acción de la bilis y la secreción hepática, la cual no contiene enzima digestiva alguna, sin embargo alberga grandes cantidades de sales biliares y de lecitina, que son extraordinariamente importantes para la emulsión de las grasas. Estas moléculas cuentan con porciones tanto polares como apolares. Las porciones polares son solubles en los líquidos acuosos, lo que reduce en gran medida la tensión en la superficie de contacto con la grasa, haciéndola soluble. Por otra parte, las lipasas son sustancias hidrosolubles que solo atacan la superficie de las grasas, por lo que es muy importante la acción de detergente de las sales biliares y de la lecitina. Debemos mencionar a la lipasa pancreática, que es la enzima más importante para la digestión de las grasas. En cuanto a los productos finales de la digestión de las grasas, la mayor parte de los triglicéridos son degradados a ácidos grasos libres y 2-monacilglicerol, los cuales son transportados por medio de micelas al borde del cepillo de las células epiteliales intestinales, a través del cual se absorben para así pasar a la sangre. Absorción gastrointestinal. Es el proceso por el que se incorporan los nutrientes desde el aparato digestivo hacia la sangre para que el cuerpo los pueda utilizar. Bases anatómicas de la absorción.
Recordar que la cantidad de líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido más el contenido de las distintas secreciones gastrointestinales, lo que representa un total de 8 a 9 litros. En el estómago, la absorción es escasa debido a que no dispone de la típica membrana absortiva del tipo velloso. Por otro lado, la mucosa del intestino delgado contiene pliegues denominadas válvulas conniveentes, que triplican la superficie capacitada para la absorción. En toda la superficie del intestino delgado existen millones de pequeñas vellosidades que van disminuyendo progresivamente en las porciones más distales. Cada célula epitelial de la vellosidad intestinal posee un borde en cepillo formado por microvellosidades que incrementan aún más la superficie intestinal. En consecuencia, los pliegues connivencia, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción de la mucosa de casi 1000 veces. Las vellosidades cuentan con un sistema vascular dispuesto favorablemente para la absorción de los líquidos y materiales disueltos hacia el sistema porta, así como la organización de los conductos quilíferos para la absorción de la linfa. Absorción en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe cada día cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa, 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones y 7 a 8 litros de agua. Sin embargo, la capacidad de absorción del intestino delgado es superior a esta. En cuanto a la absorción de agua, se da por una absorción osmótica, en el cual el agua se transporta a través de la membrana intestinal por difusión, la cual obedece a las leyes de la ósmosis. Absorción de iones. En cuanto al sodio, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios, cifra equivalente a la séptima parte de todo el sodio existente en el organismo. El motor central de la absorción del sodio es el transporte activo del ion, desde el interior de las células epiteliales hasta los espacios paracelulares. Parte del sodio se absorbe al mismo tiempo que los iones cloro. En cuanto al papel de la aldosterona, podemos decir que potencia la absorción del sodio, el cual reviste total importancia en el colon, ya que gracias a él, la pérdida de cloruro sódico por parte de las heces resulta prácticamente nula. Absorción de los iones cloros se da principalmente en el duodeno y yeyuno. Esta absorción es rápida y sucede sobre todo por difusión. La absorción de los iones bicarbonato también se da a nivel del duodeno y del yeyuno y se absorbe en grandes cantidades al igual que los iones cloruro. Los iones cloruro se absorben hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno. Un factor regulador de su absorción es la hormona paratiroidea, secretada por la glándula paratiroidea. El hierro, los iones calcio, magnesio y fosfato, también se absorben de forma activa en la mucosa intestinal. La absorción de los nutrientes la dividimos en absorción de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono se absorben de forma de monosacáridos y el más abundante de ellos es la glucosa, que representa un 80%, y el 20% restante consiste en fructosa y galactosa. En cuanto a las proteínas, casi todas ellas se absorben a través de la membrana luminal de las células epiteliales, en forma de dipéptidos y tripéptidos, y algunos aminoácidos libres. La energía para la mayor parte de este transporte proviene del mecanismo de transporte con el sodio. En cuanto a la absorción de las grasas, a medida que las grasas se digieren a monoglicéridos y ácidos grasos, estos productos se disuelven en la porción lipídica central de las micélulas biliares, y es de esta forma como se transportan
hacia la superficie de las microvellosidades del borde en cepillo de la célula intestinal. Por tanto, las micelias realizan una función transbordadora muy importante para la absorción de las grasas. Tras penetrar en la célula epitelial, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplásmico liso de la célula, donde se usan principalmente para elaborar nuevos triglicéridos que viajan luego, junto con los kilomicrones, a través de la base de la célula epitelial para desembocar en el torrente circulatorio a través del conducto torácico. Absorción en el intestino grueso. Debido a que normalmente pasan unos 1500 ml de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso, la mayor parte del agua y de los electrolitos se deben absorber en el colon, con el fin de excretar las heces con un contenido menor a 100 mililitros de líquido. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon, mientras que el colon distal funciona como depósito de heces hasta su correspondiente excreción. El intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. Cuando la cantidad de líquido que pasa a través de la válvula ileocecal sobrepasa esta cantidad, es cuando se excreta las heces en forma de diarrea. En cuanto a la composición de las heces, están formadas por agua y materia sólida, que a su vez contiene 30% de bacterias muertas, un 10 y un 20% de grasas, entre un 10 y un 20% materia inorgánica, entre un 2% y un 3% de proteínas y un 30% productos no digeridos, y componentes secos de los jugos digestivos como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. El color pardo de las heces se debe a la estercobilina y a la urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina. El olor es consecuencia sobre todo de los productos de la acción bacteriana, los cuales varían de una persona a otras, dependiendo de la flora residente y del tipo de alimentación. Metabolismo es el conjunto de intercambios y transformaciones que tiene lugar en el interior de las células, los cuales se deben a procesos químicos catalizados por enzimas. Los objetivos del metabolismo. Primero, obtener energía utilizable por la célula. Segundo, fabricar los componentes celulares. Tercero, transformar moléculas de nutrientes en moléculas simples que podrán ser utilizadas como precursores poliméricos. Cuarto, fabricar y degradar moléculas con funciones especiales. Fases del metabolismo. Cuenta con dos fases, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo o fase destructiva. En ella, las moléculas complejas que proceden del medio externo o de reservas internas son degradadas a moléculas sencillas. Esta degradación va acompañada de una liberación de energía que se almacena en forma de ATP. El anabolismo o fase constructiva, en ella se fabrican moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Esta síntesis requiere energía, que será aportada por el ATP. Las moléculas sintetizadas pasan a formar parte de los componentes celulares o son almacenadas para su posterior utilización como fuente de energía. El metabolismo hay que considerarlo como una unidad, aunque su complejidad nos obligue a estudiarlo fragmentándolo en las denominadas rutas metabólicas. Una ruta metabólica es una secuencia de reacciones químicas que relacionan entre sí dos compuestos o metabolitos importantes. Las rutas metabólicas no son independientes entre sí, sino que poseen encrucijadas comunes. Un mismo metabolito común a dos vías podrá seguir una u otra en función de las condiciones celulares. En el metabolismo hay procesos que liberan energía y otros que la consumen. La liberación y el consumo de energía no tiene por qué ocurrir al mismo tiempo ni en el mismo lugar de la célula.
Este mecanismo está basado en la formación y posterior ruptura de los enlaces químicos que acumulan y liberan gran cantidad de energía. Muchas gracias.